Longitud de desarrollo de barras a tracción. Bien, en esta oportunidad trataremos de explicar la longitud de desarrollo de barras en tracción cumpliendo las condiciones de la tabla 12.1. Y en segundo lugar veremos la longitud de desarrollo de barras en tracción para otros casos, es decir, cuando no se cumplen estas primeras condiciones. La norma nos indica que la longitud de desarrollo para barras corrugadas y alambre corrugado en tracción LD debe determinarse a partir del numeral 12.2.2, que es en donde se mencionan las condiciones, o 12.2.3, que es para otros casos, pero que en ambos casos no debe ser menor que 300 milímetros. Bien, entonces, en primer lugar, vamos a calcular LD de acuerdo a lo que indica la tabla 12.1. Tenemos la longitud de desarrollo de barras en tracción. Estos cálculos aplican para barras que únicamente trabajan a tracción. Existen otros casos, del cual ya tenemos un video, en el que las barras corrugadas también trabajan a tracción, pero que tienen una terminación de un gancho estándar. Para esos casos, pues, se aplican otras fórmulas y por ende otros cálculos. En este caso, simplemente para barras corrugadas a tracción. Las condiciones que nos indica la tabla 12.1 son que debe haber un espaciamiento libre entre barras o alambres que están siendo empalmados o desarrollados no menor que dB, es decir, que el diámetro nominal de la barra, con recubrimiento libre también no menor que dB, y estribos a lo largo de LD por lo menos igual al mínimo indicado en el numeral 11.5.6 de la norma E060. Aplicable también cuando el espaciamiento libre entre barras o alambres que están siendo desarrolladas o empalmadas no sea menor que 2 veces dB y el recubrimiento libre no menor que dB. Es decir, explicadas gráficamente, pues se debe cumplir todas estas condiciones que nos indica la norma. Lo tenemos por aquí en la figura 12.2.2, condiciones para la longitud de desarrollo que indica la tabla 12.1 de barras en tracción. Se debe cumplir esta separación entre barras, estos recubrimientos. Bien, si se cumple eso, entonces aplicamos ya sea esta primera fórmula o esta segunda fórmula. Va a depender del diámetro nominal de la barra. Para alambres corrugados o barras corrugadas de 3/4 de pulgada y menores, se debe aplicar esta primera fórmula, LD igual a FY por un factor de modificación PSI sub T por un factor de modificación PSI sub E por un factor lambda, todo sobre 8.2 que multiplica a la raíz cuadrada del F'C y todo multiplicado por dB, el diámetro nominal de la barra. Y si estamos calculando esta longitud de desarrollo para barras mayores de 3/4 de pulgada, se debe aplicar esta otra fórmula que es prácticamente igual a la anterior, simplemente cambia este número en el denominador. En este caso es 6.6. Bien, los factores de modificación entonces indicados en estas fórmulas de la tabla 12.1 lo tenemos en la tabla 12.2. Factores de modificación de las longitudes de desarrollo de barras corrugadas a tracción. Lo iremos explicando detalladamente en el cálculo ya de la longitud de desarrollo para barras a tracción. Necesitamos entonces como datos, de acuerdo a nuestras fórmulas, lo siguiente: la resistencia a la fluencia del acero, Fy, de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado en este caso. Como factor de modificación PSI sub T se refiere a la ubicación de las barras. Si tenemos barras superiores, le corresponderá un valor de 1.3, y si son otras barras, podríamos decir barras inferiores, le corresponde un valor de 1. Entonces, en este caso aquí podemos seleccionar si son barras superiores u otras barras. Vamos a indicar que son otras barras. Seguidamente, como factor de modificación PSI sub E va a depender del tratamiento superficial que tengan estas barras. Tenemos tres casos:
Si tenemos barras o alambres con recubrimiento epóxico o zinc y barras con recubrimiento dual de zinc, le corresponderá un valor de 1.5. Si tenemos el refuerzo con recubrimiento epóxico o zinc y barras con recubrimiento dual de zinc y epóxico, le corresponderá un valor de 1.2. Y si tenemos pues barras sin tratamiento superficial, que es lo que comúnmente sucede, le corresponderá un valor de 1. Entonces, en este caso, seleccionamos barras sin tratamiento superficial, el caso 3. Seguidamente, como factor lambda, se refiere al peso del concreto. Tenemos concreto de peso liviano, para el cual le corresponde un valor de 1.3, o concreto de peso normal, para el cual le corresponde un valor de 1. Seleccionamos aquí entonces un concreto de peso normal, o también conocido como concreto convencional. Bien, seguidamente la resistencia a la compresión del concreto, F'C. Tenemos aquí distintas resistencias. Vamos a elegir la de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Seguidamente el diámetro nominal de la barra, dB. Tenemos aquí distintos diámetros de barras. Vamos a elegir aquí suponiendo una barra de 5 octavos de pulgada, cuyo diámetro es 1.59 centímetros. Con todos estos datos registrados ya podemos calcular la longitud de desarrollo. Como estamos eligiendo pues un diámetro de barra menor que 3/4 de pulgada, se aplicará pues esta primera fórmula. Aplicamos la fórmula entonces y tenemos una longitud de desarrollo LD de 56.20 centímetros. La longitud de desarrollo mínimo es de 30 centímetros y finalmente entonces nos quedamos con el mayor valor de estos dos, que sería pues claramente 56.20 centímetros. Podemos cambiar aquí directamente el diámetro nominal de la barra, suponiendo de 1 pulgada, y ya tendremos una longitud de desarrollo mucho mayor. Nos quedamos entonces con 5 octavos de pulgada y esta longitud de desarrollo pues es la que lo podemos mostrar aquí. Es decir, es una cierta longitud de acero embebida en el concreto. Bien, seguidamente pasemos al segundo caso en el que no se cumplen ya las condiciones indicadas por la norma. En este caso, para barras corrugadas y alambres corrugados, LD nos indica la norma que debe ser igual al valor obtenido mediante la aplicación de la siguiente fórmula. LD igual a FY por un factor de modificación PSI sub T por un factor de modificación PSI sub E por un factor de modificación PSI sub S por un factor lambda, todo sobre 3.5 que multiplica a la raíz cuadrada del F'C, que multiplica a un término, el cual lo explicaremos a continuación, y todo por dB, el diámetro nominal de la barra. Este término no debe tomarse mayor a 2.5 y se permite usar este índice de refuerzo transversal igual a 0. Nos indica la norma para tratar de simplificar la fórmula. CB es la menor distancia entre la distancia del centro de una barra o alambre a la superficie más cercana del concreto y la mitad de la separación centro a centro de las barras o alambres que se desarrollan. Veamos entonces. En primer lugar, vamos a calcular este término. Vamos a determinar la menor distancia CB. Para eso necesitamos en primer lugar conocer la distancia del centro de una barra a la superficie más cercana del concreto. Y también necesitamos la mitad de la separación de centro a centro de las barras que se están desarrollando. Entonces, en este caso, mediante este gráfico, como se puede observar, tenemos un recubrimiento suponiendo de 4 centímetros. Tenemos el diámetro del estribo, si en caso existe. Tenemos aquí distintos diámetros del estribo o si en caso no existe estribo. Si quizás vamos a calcular esta longitud de desarrollo suponiendo para barras de una zapata. En ese caso no va a existir estribo. Seleccionamos entonces aquí, no existe estribo. Vamos a suponer que sí existe un estribo cuyo diámetro es de 3 octavos de pulgada. Este diámetro será entonces de 0.95 centímetros. Seguidamente el diámetro nominal de la barra. Este diámetro de la barra suponiendo es de 5 octavos de pulgada.
será igual entonces a 1.59 centímetros y la separación de las barras que se desarrollan. Suponiendo que esta separación de cara a cara de las barras es de 3 centímetros, entonces con todos estos datos, la distancia del centro de una barra a la superficie más cercana del concreto será pues la suma del recubrimiento más el diámetro del estribo más la mitad del diámetro de la barra, es decir, 5.75 centímetros. Y la mitad de la separación de centro a centro de las barras que se desarrollan será pues la mitad de este diámetro de la barra más la mitad de la separación, es decir, 2.30 centímetros. Entonces CB será la menor de estas dos distancias, es decir, 2.30 centímetros. Y el índice de refuerzo transversal, K sub TR, se puede considerar igual a 0. Bien, entonces ya se puede determinar el valor de este término, sumando 2.30 más 0 entre el diámetro nominal de la barra, en este caso 1.59, y tenemos un valor de 1.44, que como se puede observar es menor o igual a 2.5. Por lo tanto, para esta fórmula consideramos este mismo valor de 1.44. Si sale mayor a 2.5, tomamos 2.5. Bien, entonces ahora calculemos ya la longitud de desarrollo, para lo cual necesitamos los siguientes datos de acuerdo a la fórmula. La resistencia a la fluencia del acero, Fy, de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado, el factor de modificación PSI sub T, que depende de la ubicación de las barras. Tenemos aquí para seleccionar barras superiores u otras barras. Vamos a elegir otras barras, le corresponde un valor de 1, el factor de modificación PSI sub E, que depende del tratamiento superficial de las barras. Tenemos 3 casos, como lo explicamos ya anteriormente. Vamos a elegir barras sin tratamiento superficial, el caso 3, para el cual le corresponde un valor de 1, como factor de modificación PSI sub S, que depende del tamaño de las barras. Esto va a depender del diámetro nominal de la barra que hayamos elegido anteriormente. En este caso, suponiendo hemos elegido un diámetro de 5/8 de pulgada, le corresponde un valor de 0.8, ya que el tamaño de esta barra es menor o igual a 3/4 de pulgada. Si elegimos, suponiendo aquí, una barra de 1 pulgada, este factor de modificación será ya igual a 1 debido a que este diámetro es mayor ya a 3/4 de pulgada. Nos quedamos entonces aquí con un diámetro de 5/8 de pulgada. Seguidamente el factor lambda, que depende del peso del concreto. Vamos a elegir aquí un concreto de peso normal. Le corresponde un valor de 1. Como resistencia a la compresión del concreto F'C, vamos a elegir 210 kilogramos por centímetro cuadrado, y con todos estos datos ya podemos calcular la longitud de desarrollo aplicando esta fórmula. Al aplicar la fórmula entonces obtenemos una longitud de desarrollo LD de 73.15 centímetros. Como longitud de desarrollo mínimo tenemos de 30 centímetros. Por lo tanto nos quedamos con el mayor valor de estos dos, que claramente es el calculado con la fórmula de 73.15 centímetros. Es decir, es esta longitud de acero embebida en el concreto. Bien, como se puede observar entonces, en este segundo caso pues se obtiene una longitud de desarrollo mucho mayor que en el primer caso. Estamos trabajando con el mismo diámetro de barra. Esto debido pues a que en este segundo caso no se necesita cumplir ciertas condiciones. Por eso es que esta longitud de desarrollo sale mucho mayor. En este primer caso pues se tienen que cumplir ciertas condiciones, por eso es que esa longitud de desarrollo disminuye. Este segundo caso es muy aplicado para calcular pues la longitud de desarrollo de diferentes elementos estructurales, no necesariamente de vigas. Se puede calcular, por ejemplo, la longitud de desarrollo de una zapata. Bien, y de esa manera entonces hemos calculado la longitud de desarrollo de barras corrugadas a tracción. Como repito, este caso aplica para barras que simplemente trabajan a tracción, que no tienen una terminación de un gancho estándar como sucede en otros casos. Bien, espero haya sido clara la explicación. Muchas gracias.